Bienvenidos, soy Adrián López y en este vídeo quería mostraros cómo hacer una instalación de sensores de temperatura para diferentes tipos de celdas. En este caso han sido para unas celdas de una instalación solar con batería, para 16 celdas la FPO, que son bastante seguras, pero aún así me interesaba saber la temperatura de cada celda individualmente. Pero también es muy útil para cualquier otro tipo de celda, sobre todo para celdas de litio-ion o cualquier otro tipo de celdas de baterías que son además más peligrosas y más propensas a tener estos problemas de temperatura que la FEPO, que son muy seguras en general en cuanto a voltaje, temperaturas y todo, pero es interesante tener controlada la temperatura de cada celda individualmente, igual que sirve para este tipo de proyectos de una instalación solar o fotovoltaica con baterías. Nos va a servir para cualquier otro tipo de cosas en el que sea interesante controlar la temperatura de algunos componentes, de celdas o de cualquier cosa. En el vídeo os voy a mostrar 3 formas diferentes en las que podemos luego tener esos datos, de cómo podemos gestionarlos pues, para que sean interesantes con alarmas, por ejemplo a Telegram, mostrándolos en la web para poder ver la temperatura o enviándolo a servidores de domótica como puede ser Home Assistant, que también os enseñaré cómo instalarlo en otros vídeos y demás. Lo más interesante es que este tipo de sensores son muy baratos, ahora los mostraré, y si es verdad que muchos BMS ya tienen integrados sensores de temperatura, pero por lo menos que yo sepa normalmente tienen o un sensor para todo el paquete de baterías o tienen a lo mejor 3, 4, 5 sensores, pero al final si es una batería como en este caso de 16 celdas, 3-4 sensores, pues sí, te pueden dar una idea de si hay mucha temperatura cerca o en el conjunto, pero si no es justo en la celda que tienes colocado el sensor, si es una celda que está 2-3 celdas más allá, se va a calentar mucho y hasta que llegue la temperatura a la otra celda, si hay algún problema, pues ya puede haber reventado o no tenemos controlado tan individualmente la temperatura. Y aquí os muestro los sensores. Estos son los sensores de temperatura. Como podéis ver, son muy pequeños, o sea, del tamaño de una uña o menos. Estos son cada sensores, y la gran ventaja de este tipo de sensores es que son muy baratos, cuestan menos de €1. Este es un sensor y este es otro. Os dejaré en la descripción enlaces tanto de Amazon como de AliExpress para poder comprarlos donde preferiráis. Y también son muy fáciles de montar. Otra gran ventaja es que son digitales, es decir, por solo un cable de bus van a ir todos los datos. Entonces vamos a poner todos los sensores que queramos en paralelo, o sea, es decir, tienen alimentación que pueden ser a 5 voltios o 3,3, masa y luego el cable de datos. Y podemos conectar, pues, en esos 3 os mostraré diagramas de cómo van conectados, pero podemos conectar todos los que queramos en paralelo. Cada uno de ellos tiene una dirección única, que no se repite ninguno, y de esta forma podremos identificarlos. Podremos ir cogiendo cada dirección y sabiendo que corresponde, por ejemplo, a este sensor, la otra dirección corresponde a este y así sucesivamente. Y además vamos a necesitar un SP32, que también os dejaré en la descripción en enlaces de compra, que es un controlador pues, tipo Arduino, que lleva un controlador con Wi-Fi integrado, y así podremos conectarlo a la red Wi-Fi y enviar los datos pues, a los diferentes sistemas que ya os mostraré. Y solo lo único que necesitamos para poder conectar los sensores al controlador es una resistencia de 4,7 kiloohmios que va entre la señal y el positivo, la alimentación. Hay diferentes formas de montarlo, pero así es como lo he montado yo y no hay problema. En caso de tener un cable muy largo, yo lo he montado con un cable total de 3 metros o 4. En caso de montar con cables muy largos, pues habría que bajar un poco la resistencia. En vez de 4,7, pues a lo mejor de 2 con algo y así. Pero ya os digo, alimentado a 3,3 voltios y con esta resistencia funciona perfectamente. En este caso, como podéis ver, tengo aquí 2 de muestra, que son los que vamos a hacer las pruebas para programarlo. Aquí tiene un poco de doble cara esto, pero bueno. Y os mostraré también por fotos cómo monté yo todo el sistema de los 16 sensores para la batería, para la celda, la FEPO. Y vosotros podéis adaptarlo a lo que queráis. Yo utilicé un cable de servo, que es un cable que viene o sea, que son de 3, os lo voy a mostrar. Es este tipo de cable que vienen 3 hilos, se utilizan pues en aeromodelismo para diferentes, sobre todo pues para servos, pero bueno, llevan el cable de señal, el positivo y el negativo, y esto es muy útil pues, porque es barato, es fino, para esto como tiene un consumo muy bajo no necesita muchísimo grosor, y con esto podéis montarlo de 3-4 metros sin problema. Así que ya sabiendo un poco cómo va a ser todo el montaje, qué es lo que necesitamos, qué componentes, como ya podéis ver es muy sencillo, os dejaré todos los diagramas y todo lo que necesitemos en la descripción. Y ahora vamos a ver las diferentes formas de enviar los datos. Os dejaré por aquí
vídeos a los diferentes sistemas, ya que tengo vídeos explicando cómo programar con ChatGPT para adaptarlo a lo que queramos. Y así que vamos a empezar lo primero y una de las cosas más sencillas, que sería ver la dirección de los sensores, que es muy importante para identificarlos. Entonces vamos a cargarle el código, que os lo dejaré también en la descripción. Yo lo he ido creando con ChatGPT en otro vídeo que también os dejaré por ahí. De esta forma vamos a poder identificar cada uno de estos sensores. Lo que haremos es conectar los sensores que queramos. Podemos hacerlo a lo mejor de 3 en 3 o 3 o 4 en 4. No hace falta poner todos. Y lo que tenemos que ir haciendo es cargarle el código y, por ejemplo, tocando con el dedo, vamos a ver en el monitor serial del Arduino IDE, que también os dejaré un vídeo de cómo instalarlo, vamos a ir viendo qué dirección corresponde a cada sensor, porque cuando le toquemos con el dedo, cada vez que actualice vamos a ver que si tenemos 20 grados aquí en el ambiente, al tocar con el dedo pues subirá a 25, 26, a unos 30 grados más o menos, y lo mantenemos. Y vamos copiando esa dirección y decimos, vale, le ponemos una pegatina o pintamos, que es un poco pequeño, pero bueno, le podemos pintar con el rotulador números y decir, vale, copiamos en un archivo de texto, esta dirección corresponde al sensor 1, luego el siguiente, y vamos identificando, porque si no, no hay forma de identificar cuál es cada sensor. Eso en el caso de que nos interese saber cuál es cada sensor. Si lo único que nos interesa es tener las alarmas de temperatura alta o de temperatura baja y nos da igual qué celda haya sido, pues no hace falta. Pero en mi caso sí que me interesaba saber, para luego tener un gráfico y tenerlo en Home Assistant y tener el gráfico y los datos de cada sensor individualmente y saber a qué celda corresponde de la batería. Así que una vez que ya sabemos a qué dirección corresponde cada sensor, lo que vamos a hacer es cargarle un código en el que nos va a enviar los datos. Se va a conectar al Wi-Fi, ya que tiene el chip incluido de Wi-Fi, se va a conectar al Wi-Fi de casa, por lo que le tendremos que decir cuál es el nombre de nuestro Wi-Fi, exactamente igual, con las barra bajas y todo, mayúsculas, minúsculas, cuál es la contraseña, y después, para que envíe los datos por Telegram, las alertas por Telegram, tendremos que decirle el ID del chat, que os enseñaré un poco por encima cómo se hace, pero os haré un vídeo específico de cómo crear un bot de Telegram y un chat, y tenemos que decirle el token del bot y el ID del chat para que nos mande ahí las alertas. Además de decirle el pin en el que están conectados los sensores, el cable de datos, y además a qué alarma, o sea, a qué nivel de temperatura queremos que nos envíe la alarma. En este caso lo he puesto 26 grados para poder activarlo con el dedo, que lo veremos ahora cómo se activa. Vemos como al tocar con el dedo sube de 26 grados y se activa la alarma y no lo envía a Telegram. Ahora que ya tenemos para que nos envíe la alerta al Telegram, nos puede interesar poder saber esos datos de temperatura, ya que solo nos enviaría en el caso de que supere esa temperatura y salte la alerta. Para ello vamos a decirle que nos cree un servidor web y nos muestre la temperatura de todos los sensores que detecte en ese servidor web. En este caso van a aparecer solo los dos que tengo aquí conectados, pero si pusiéramos más nos saldría de más sensores. Así que le cargamos el código y lo único que tendremos que saber es la IP que nuestro router le ha dado cuando se ha conectado. En este caso nos lo va a mostrar por el monitor serial, nos dice la IP que le ha dado el router al conectarse al ESP32, y solo accediendo desde un navegador a esa IP podremos ver la temperatura de los sensores. Nos mostrará con un texto sencillo la temperatura de cada sensor. Y si le damos a actualizar la página, pues nos irá actualizando. Le hemos puesto que actualice los datos cada 30 segundos, así que podremos ir viendo la temperatura de cada uno de ellos en 30 segundos, dándole al F5 o actualizar la página. Y ya por último, y es como lo tengo yo, que es digamos como lo más completo y lo más versátil, es poder enviar los datos a un servidor de domótica. En este caso yo los estoy mandando a un Home Assistant, que es un servidor de domótica local, que os dejaré por ahí vídeos, o por aquí, vídeos de cómo se instala, tanto en máquinas virtuales para hacer pruebas o como en mini PCs para tenerlo siempre conectado y luego utilizarlo para muchas más otras cosas, que ya os haré vídeos de un montón de sistemas de automatizaciones y de utilidades, sobre todo orientadas a lo que es instalaciones fotovoltaicas, para automatizar muchas cosas. Y vamos a ver cómo sería, y para utilizarlo se puede de diferentes formas, pero en este caso voy a enviar los datos que nos da los sensores de temperatura, los voy a enviar por Wi-Fi al servidor MQTT que voy a instalar en el Home Assistant. Lo voy a hacer ahora de forma muy rápida, cómo se instala, cómo se crean los sensores, pero subiré un vídeo específico de cómo se hace, y lo dejaré pues tanto en las etiquetas como
como en la descripción, ya que lleva un poco de tiempo y lo único que tendremos que hacer es crear el servidor MQTT, y en la programación del SP32, que os dejaré abajo también todos los códigos, tendremos que decirle cuál es la IP de ese servidor MQTT, el usuario y la contraseña. De esta forma ya tendremos en Home Assistant los datos de los sensores de temperatura y lo único que nos quedará es mostrarlo. Lo podemos mostrar en diferentes formas en el panel. Luego, en cuanto ya los tenemos en nuestro servidor de domótica, en este caso Home Assistant, ya podremos hacer muchas cosas, como automatizar avisos de que si pasa una temperatura, por ejemplo, de 45 grados, que nos mande una alerta a Telegram o un aviso en la propia aplicación. Si baja también, por ejemplo, por debajo de 10 grados, que tampoco es muy bueno para determinadas celdas, también que nos avise, o que nos dé la temperatura más alta, la más baja, que nos muestre gráficos como os estoy mostrando a continuación, que son los que tengo yo instalados, y a partir de ahí ya podremos hacer un montón de cosas. Yo en mi caso, por ejemplo, también le tengo hecho una automatización de que si pasa una temperatura, que directamente corte la carga del inversor. Por si hay una celda que, por ejemplo, está muy mal, sube mucho la resistencia interna, se empieza a calentar y sube a una temperatura en la que ya hay peligro de que reviente, pues le digo al inversor que corte la carga y que además me mande una alerta para yo saberlo. Y así con otras muchas cosas. Así que si queréis seguir aprendiendo pues de tema domótica, sobre todo orientado a instalaciones fotovoltaicas, de inteligencia artificial, programación, voy a hacer un montón de cosas en el canal. Así que si queréis seguir aprendiendo y saber más, pues suscribiros por aquí. Por aquí os dejo un vídeo interesante y nada más.